Aló. Buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días, muchachos. Vamos a hablar entonces un poco sobre los aranceles. Habíamos hablado que las teorías del comercio internacional eran teorías que establecían una importante fundamentación sobre cómo se ha venido desarrollando el comercio internacional, la evolución práctica, la evolución misma del comercio internacional, estableciendo una serie de aspectos que tienen que ver con el desarrollo del mismo comercio. Y con ello el surgimiento de una serie de instituciones que le dan el fortalecimiento a las relaciones comerciales y al comercio exterior. Las teorías básicamente vienen a establecer cómo los países realizaban o realizan el comercio internacional y cómo este se ha venido incrementando. Entonces, ahora habrá que ver cómo las políticas comerciales internacionales se aplican para entender cómo se está desarrollando el comercio internacional. ¿Cuáles son el tipo de política? ¿Cómo está desarrollándose el comercio internacional? Perdón, no estaba grabando. Entonces decía que las teorías dan una pauta importante para entender qué cosa es el comercio internacional, cómo se desarrolló, cómo evolucionó, cómo se ha incrementado el comercio en el tiempo actual. Ahora es necesario entender aquellas políticas comerciales internacionales que los países aplican para poder tener una determinada relación comercial internacional entre los países, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas políticas comerciales? Bueno, vamos a entender que esas políticas comerciales son los distintos aranceles. ¿Qué habla la teoría de los aranceles? Básicamente dice la teoría que un arancel es un impuesto, ¿verdad? Es un impuesto fijado sobre la mercancía. Eso es lo que trataba de explicar, ¿verdad? Ese es un impuesto fijado sobre la mercancía que va a ser objeto de intercambio. Cabe destacar acá, y se lo voy a explicar, yo creo que uno de los videos que yo le subí ahí a la plataforma se los explica, pero se los voy a decir ahorita. Las aduanas, o sea, este arancel es un arancel aduanero y otras restricciones. Ese es el tema del que yo quiero hablarles de una manera general, porque como les dije, tal vez estaré unos 45 minutos con ustedes. Estos son los aranceles aduaneros y otras restricciones que se ocupan en el comercio internacional, ¿verdad? Para destacar cómo los impuestos se trabajan ahí
en cada uno cuando una mercancía va a entrar. Entonces, decía, los aranceles no los pone la aduana. Hablamos de aranceles aduaneros, pero no son las aduanas las que aplican, mejor dicho, eh, las que, las que aplican la política directa, el arancel es aplicado en aduana, pero la política viene del gobierno. A eso me refiero. Es una política gubernamental. Entonces, también en uno de los videos creo que habla también, si mal no recuerdo, de que estamos acostumbrados a entender que los aranceles solo se aplican a las exportaciones, también a las dos aspectos, pero siempre se habla de aranceles a las exportaciones. Pero se aplica a los dos, tanto a las exportaciones como a las importaciones. Entonces, es importante tener en cuenta, ¿verdad? Esa parte de lo que me estoy refiriendo yo, que son, digamos, qué tipo de aranceles son los que se aplican, por decirlo así, ¿verdad? ¿Cuáles son los aranceles que están dotados para poder ser aplicados en aduana? En este caso, es importante tener en cuenta qué tipo de mercancía es la que va a entrar al país de destino, ¿verdad? ¿Cómo es que van a funcionar estos aranceles, ¿verdad? En aduana. Es muy importante tener en cuenta eso. Tengan en cuenta eso. Entonces, el arancel en aduana es un instrumento económico con el que se regula la transacción comercial que se está dando entre país A y país B. Mercancía que entra es evaluada o avalada por las autoridades aduaneras si cumple con los estándares necesarios para que esa mercancía entre a la economía nacional. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa situación. Entonces, prácticamente es una regulación, ¿verdad?, que se da en aduana. Entonces, es una regulación que se da en aduana para más o menos entender qué es lo que se puede aceptar para que sea compartido en la economía nacional, ¿verdad? Entonces, están dos tipos de aspectos que hay que entender aquí. Decía, los aranceles a las importaciones y los aranceles a las exportaciones. Siempre se tiene que hablar de las dos porque no se puede hablar solo de una. Las exportaciones son las que salen de tu país, las importaciones son las que entran a tu país. Entonces, las importaciones que van de tu país, las exportaciones que van de tu país a otro país, en el otro país donde le graban el arancel. ¿Me explico? Hay mercancías, dependiendo del tipo de mercancía, ya sea tela, ya sea computadora, ya sea vehículos, ya sean partes de vehículos. Entonces ya viene aplicado, normalmente hay aranceles hasta de 20, 25% que son aplicados, ¿verdad? Un arancel a la importación, o sea, a lo que entra, a lo que viene de afuera, es un impuesto sobre la mercancía importada. ¿Estamos claros? Por ejemplo, China nos manda a nosotros productos chinos, entran a Nicaragua y son en aduana, los productos chinos son grabados con un determinado arancel, ya sea chino de donde venga, pues chino, ruso, estadounidense, japonés, coreano, argentino, de donde venga ese producto, se le aplica un determinado arancel, ¿verdad?
Esos son los aranceles a las importaciones. Ahora vamos a ver lo que son los aranceles a las exportaciones, un impuesto sobre la mercancía exportada, ¿verdad? Si aquí de Nicaragua va azúcar para otro país, entonces en la aduana de aquel país esa azúcar es es grabada, pues, por decirlo así, con un arancel determinado. Ya dije yo de que está en dependencia a qué tipo de arancel, de acuerdo a la mercancía. Hay aranceles incluso hasta de 5%. ¿Estamos claros? Una de las benevolencias y de las bondades de los tratados de libre comercio es que muchos productos hay un periodo de gracia en los tratados de libre comercio que los países no pagan ningún arancel de acuerdo a la mercancía, sobre todo los productos perecederos como el pollo, ¿verdad? Las carnes, que son productos que se pueden dañar, incluso en el traslado, en el transporte del país que manda la mercancía y el país de destino. En todo ese trayecto se puede dañar la mercancía, por eso es que en los tratados de libre comercio, en el primer capítulo de cada uno de los tratados, que se llama acceso a mercado, hay un periodo de gracia que hasta de 10 años, 5 años le dan a los países, dependiendo de las negociaciones, para que el país pueda mandar esos productos que son perecederos, perdón, que son perecederos, no paguen ese arancel, pues se llama periodo de gracia, pues donde ellos no pagan. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en esta diapositiva que yo les estoy compartiendo, le aparece lo que es la definición de arancel. Arancel de aduana es el principal instrumento de política comercial en el cual se fundamenta el Estado para regular las operaciones de comercio internacional realizadas por el país. Ahí está lo que les estoy explicando, ahí está la definición y yo ya les he explicado bastante esta definición. Su importancia, aquí aparece la importancia del arancel. Dice, su importancia como instrumento regulador de comercio exterior radica en que además de facilitar el comercio internacional, sirve para establecer o eliminar medidas para arancelaria o barreras arancelarias, según convenga a la política comercial en determinado momento. Fíjense bien lo que dice esa definición que abarca básicamente lo que yo les he estado diciendo y abarca los dos conceptos, abarca el concepto de comercio y abarca el concepto abarca el concepto de comercio exterior y también habla del concepto de comercio internacional. Entonces, ese es el arancel aduanero. ¿Verdad? Es un instrumento regulador del comercio exterior, radica en que además de facilitar el comercio internacional, sirve para establecer o eliminar medidas para arancelarias o barreras arancelarias, según convenga a la política comercial en determinado país. Entonces, fíjense bien, aquí hay que diferenciar dos conceptos, dos aspectos muy importantes. Hay lo que son barreras arancelarias, ¿verdad? Son barreras arancelarias y otra cosa son aranceles de aduana, que es el tema que nos toca ahorita estar discutiendo. Va a ser la diferencia entre el que es una barrera arancelaria y un arancel de aduana. Es decir, como dicen los economistas, que es un mal necesario. Entonces, el arancel en comercio, perdón, y en comercio y en relaciones económicas y comercio exterior es un mal necesario. El arancel aduanero. Es decir, pasa la mercancía en aduana y ahí te le graban un arancel, pero no es barrera arancelaria. ¿Me explico? Las barreras arancelarias son aquel tipo de medida o política que toman los países para que un determinado país no entre a su país con el objeto de proteger su industria nacional. Esa es una barrera arancelaria. Yo tengo una pregunta, profesor. Digo, hable. Brian Olivar, ¿sería así algo tipo proteccionistas, países proteccionistas Ajá. que interponen barreras a otros países
para un mejor beneficio de ellos, podría decirse. Así es. ¿Existe una ley internacional que proteja ese tipo de importaciones, podría decirse? ¿O simplemente los estados imponen sus propios precios? En el caso de que del arancel aduanero o la barrera comercial. En ambos sería. La barrera sería ya como proteccionismo, de que no querés que el Estado entre, y en la aduana también, o sea, Ah, si ok, perfecto. Excelente pregunta, Brian. Ok, le contesto. Ya, tal vez, bueno, es que cuando entraron yo ya había iniciado y dije yo, se las voy a dejar grabadas, tal vez que no pueden entrar, siempre se da ese problema. Pero yo de todas maneras aquí busco cómo solucionarle. Yo sé que algunos me están escribiendo y me disculpan los muchachos ahí me le pasan sus disculpas, pero estoy hablando y no puedo estar atendiendo el teléfono. Con mucho gusto les contestaría, pero quiero avanzar la clase. Tal vez después les escribo. Me están entrando, me están mandando a decir que no pueden entrar, pero o sea, Yo ya entré, profesor. ya entró, ¿verdad? Sí, ya. Es que la contraseña es todas esas letras largas, sí, esa es la contraseña. bienvenido sea. Entonces, ahí solamente le van a dar clic al link y ahí no hay que pedir contraseña, no hay nada. Pues yo lo que hago es que el link que me dejó la universidad no me funciona, entonces me voy al mío y ahí busco cómo resolverle yo. Entonces, ahí me le transmiten, me disculpan los muchachos que quieren entrar y pues no los puedo atender el mensaje porque quiero atenderlos a ustedes también acá. Pero bueno, yo espero que me entiendan, ¿verdad? Yo espero que me entiendan. Entonces, voy a contestar la pregunta de Brian, que es una excelente pregunta. Ok, sí, tanto una como la otra son políticas gubernamentales, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? En que el arancel aduanero es una política gubernamental que es necesaria y establecida como una ley protegida por los organismos internacionales, en este caso la OMC. Sin embargo, las barreras comerciales son medidas unilaterales que toma cada estado. Supongamos, pues, ¿cuál es el país más proteccionista del mundo en el comercio internacional? Estados Unidos, pues. No le quiero tirar a Estados Unidos tampoco, que no es ese el objetivo. Porque estamos hablando de una asignatura muy importante. Aquí no es política ni nada. Entonces, y otros países, pues aquí hay que hablarlo siempre igual. Todos los países, toditos los países, no solamente Estados Unidos, aplican barreras arancelarias. Entonces, ¿cuál es la intención de una barrera arancelaria? También una política de Estado, que ese es lo común que hay, tanto en la un arancel de aduana, que es el arancel de aduana es una política comercial dirigida a, eh, a dar permiso, por decirlo así, a darle el espacio el derecho de pase, voy a decirlo en ese término, el derecho de pase de una mercancía al interior del país. ¿Estamos claros? Es como cuando vos vas a un lugar determinado, si vas a entrar vamos a hablar a un paréntesis, algo relativo, que no tiene mucho que ver, pero sí es muy relacionado. Si vos vas a entrar a un establecimiento, a un espacio social privado donde vos querés estar con tus amigos, con tus amigas, etcétera, tenés que tener un espacio de relaciones ahí sociales, etcétera, pero es un establecimiento privado donde vos vas a pagar un derecho de entrada como persona. Vos pagas un derecho de entrada. Entonces, ya cuando el cajero o el portero, el que está ahí, te agarró la ticket de entrada, ya sea una fiesta, un convivio, qué sé yo. Entonces, un peaje, ¿ya? Entonces, estás pagando un derecho de entrada. En los mercados populares de Nicaragua, en cualquier mercado de Managua, de los mercados populares, hay un transporte que paga un peaje para entrar a ese mercado. Los taxistas, por ejemplo. Entonces, ese es un derecho que pague la persona para entrar. Pues ya en el mercado ya él puede comprar lo que sea.
Lo mismo pasa con el producto. Profesor, yo tengo una pregunta, profe. Sí, Denilson. Yo tengo una pregunta. Vea, tengo una pregunta sobre la cuestión de la aduana y todas esas cosas. Profesor, ¿será que el país que está sacando productos hacia el exterior, Ajá. cuando estos productos llegan a la aduana, digamos de Guatemala, ok, hay en furgones, hay rastras que pasan días, semanas en revisión, en inspección y en todo esto, ¿verdad? Ajá. Como bien sabemos, el fraude existe en todas partes. Sí. Ok, entonces, el país que está llevando esta mercadería al exterior tiene algún derecho para tener supervisores de su mercadería en esa aduana del exterior o no los tiene. Espérame, como que quiero entenderte. O sea, que si vos llevas, perdón, si vos entras con una mercancía y entras a aduana, que si el país que envía la mercancía puede mandar a alguien cuando le están supervisando, eso estoy entendiendo. Sí, correcto, eso mismo es. Bueno, podría ser interesante tu pregunta, está muy interesante, pero normalmente, por ejemplo, te lo voy a hablar desde el punto de vista del envío de container en los puertos, por ejemplo. Hay dos, en el contrato, cuando se firma un contrato de compraventa internacional, se establecen las cláusulas de admisión de esa mercancía, cómo es que se va a hacer. Es decir, hay empresas, hay organizaciones que no permiten que la mercancía sea subida a la plataforma del barco, que solo lo dicen, que solo la dejen en la plataforma que está a lo interno del Estado, ¿verdad? Que no me estoy refiriendo al barco, sino que hay mercancía, hay empresas que sí permiten de que la mercancía sea puesta en la plataforma del barco. Pues eso depende del tipo de contrato que vayas a firmar. Está bien. ¿Verdad? Entonces, eso se llama mercancía a bordo. Creo que es la famosa FOB, FOB, ¿verdad? Free on board, creo que así se llama en inglés. No entiendo, no manejo muy bien el inglés, pero es free on board, no sé, por ahí anda. Pero las siglas son FOB, para que manejemos un poquito ahí. Entonces, las mercancías depende de cómo se establezca en el contrato de compra-venta internacional. Entonces, ya la mercancía que está en la plataforma del barco ya no puede ir el que manda la mercancía. Por ejemplo, si yo soy dueño de una hacienda de café y voy a mandar café en pergamino, o en oro, perdón, café en oro, porque el pergamino no lo puedo mandar, lo mando en café en oro, que es la semillita ya pelada. Entonces yo lo mando a Puerto de Corinto, pero yo lo puedo dejar en la plataforma de tabla que está ahí en el puerto. De ahí se encarga la empresa que lo va a llevar de subirlo al barco, pero no yo. ¿Me explico? Pero sí, sí en el puerto de Corinto hay una supervisión de la mercancía. Por ejemplo, a esos quintales de café en oro le meten una cuchilla así debajo del quintal, del saco, y le sacan una muestra del café, cómo va. Si ese café va manchado, si ese café va quebrado, si ese café no lleva el color que es correspondiente a un buen café, entonces ese café no lo suben a la plataforma. Perdón, no lo suben al barco, entonces no va. Entonces, hay una supervisión, ¿me explico? Pero fuera del barco, ya en el barco no hay ninguna supervisión. Lo mismo sucede en la aduana, pero está en dependencia cómo es que se va a hacer esa supervisión. ¿Estamos claros? Entonces, ¿quiénes son los que tienen ese derecho a la supervisión del producto? ¿Verdad? En aduana. Porque siempre esto se está metido en lo que es la política de la soberanía, porque si te permiten a vos, si yo soy un furgonero y llevo un camión con cantidades de mercancía de aquí para Costa Rica, entonces a mí solo me dejan pasar como furgonero, ¿verdad? Y yo llevo las certificaciones, llevo toda la documentación de la mercancía y se la doy allí en aduana en Costa Rica.
Entonces ya ellos supervisan el producto. Ahí en aduana en Costa Rica, no me refiero en aduana nicaragüense, me refiero en aduana Costa Rica. En aduana de Costa Rica, si ellos ven que el producto va en mal estado, entonces se lo hacen saber al conductor del camión y establecen un protocolo. Hay un protocolo de admisión de la mercancía en aduana. ¿Me explico? Y también se le comunica. Se comunica desde Managua hasta la aduana o hasta San José de que va ese camión cargado cargado de maíz o de frijoles, pues. Lleva tantos quintales de frijoles y en aduana se va a pagar un arancel por esa flete, por esa cantidad de productos. ¿Estamos claros, Denison? Sí, profesor, sí, estamos bien claros, gracias. Y Brian también, más o menos, Brian, te contesté tu pregunta. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. Sí, es decir, estábamos hablando de lo que son las arancel aduanero y el arancel, las barreras arancelarias. Acuérdense que ustedes tienen que hacer la diferencia. Como yo se las estoy explicando, una es necesaria, la otra es, por decirlo así, unas medidas extraordinarias que se toman por parte de los gobiernos para proteger su industria o para evitar la entrada de un producto, por ejemplo. O por algún problema de política de Estado o problemas de relaciones como esto que estuvo sucediendo con Costa Rica y los países centroamericanos, incluyendo nosotros ahí, que nos dejaban pasar los camiones en aduana. Pero una cosa es no dejarlo pasar y otra cosa es grabar el arancel, ¿me entiendes? De 35%, es demasiado, pues. Como el problema que tuvo China con Estados Unidos, ustedes se acuerdan de ese problema. Entonces, aquí hay algunos efectos en esta diapositiva que les quiero demostrar acá. Digamos, aquí tenemos los efectos que se derivan del establecimiento arancelario. Están basados sobre la producción, sobre el consumo, sobre el fisco, sobre la relación de intercambio. Cuando se refiere a la producción, se refiere a que el producto importado se endurece, lo que hace que la producción nacional de bien aumente, por lo que su elaboración se torna rentable. Hay un efecto. O sea, un efecto que se deriva del establecimiento del arancel de aduana son estos, pues, sobre el consumo. O sea, la imposición de un impuesto arancelario eleva el precio del producto. Es obvio, ¿no? Esos son efectos que se dan desde que si vos mandas una computadora, trae un precio de fábrica, ¿verdad? Pero el que trae, la computadora viene desde México y no viene en avión, no viene en barco, viene en camión. Entonces, desde allá salió con un precio. Al llegar a Nicaragua, viene el precio de costo de transporte. ¿Estamos claros? El precio el precio, ¿cómo se llama esto? De embalaje. O sea, una cosa es que yo agarre la computadora así como está, o tu celular, y lo agarré y te lo eches a la bolsa. Pero no, pero vos sabes que cuando vas a comprar una computadora en un establecimiento, un celular, te lo venden en cajitas bonitas, te le ponen esto, que te dice de cuánto es, de cuáles son sus características, entonces todo eso tiene un costo. Y todo eso va subiendo el precio del artículo. Entonces, cuando llega al consumidor, ¿cuánto no paga el consumidor por ese precio, por ese producto? Distinto fuera que si yo me fuera para donde las hacen las computadoras y me dicen, dame una computadora y me la dan en un precio de $5, pues la computadora. Puede ser que valga $5 allá, pero cuando la compras aquí en Managua, te vas a cualquier establecimiento, ya la compras con ¿cuánto? Cantidades de reales, ¿me entiendes? 400, 500, 600, depende de la computadora. Pero todo esto viene sumado. Los precios del mercado vienen a elevar, perdón, el efecto del arancel viene a elevar más el costo, el precio del producto.
¿Estamos claros? Entonces, ahora, desde el punto de vista fiscal, las aduanas son una gran fuente de ingreso fiscal al gobierno y al país, porque ahí se paga. Ahí se paga el impuesto, ¿verdad? Y esos son algunos efectos, pues más o menos rápido y hablando, para que ustedes lo manejen. Ahora, ¿cuáles son esos impuestos que existen? Existen 3 tipos. El arancel ad valorem es un porcentaje que se aplica sobre el valor de la mercancía. Ya te fijas lo que te estoy diciendo en este arancel ad valorem. Es decir, viene la mercancía, llega a la aduana, cualquier aduana en cualquier país llega con un valor de $300. Le aplicas el 20% a ese producto, ¿cuánto nos sube en aduana? Ese arancel se conoce como arancel ad valorem. ¿Estamos claros? También hay un arancel específico que es una unidad específica, es un valor específico que se le pone a esa mercancía. No hay ningún cambio. Y el arancel mixto es tanto el específico como el mixto. Perdón, el arancel mixto es tanto el arancel específico como el ad valorem. Se aplican los dos, pues ahí se aplican los dos. Entonces, aquí está la definición o ejemplo de cada uno de ellos. Dice el arancel ad valorem, se los voy a leer con los ejemplos que puse ahí, que están ahí. El ad valorem consiste en un porcentaje sobre el valor de la mercancía. O sea, ya te puse el ejemplo, vale $300, aplicarle el 10%, ¿cuánto te da? O le aplicas el 15% o le aplicas el 20%. Si viene tela, por ejemplo, si los chinos mandan tela o los árabes mandan tela de allá, de esos lados, entonces hay que ver qué tipo de tela se le va a aplicar el arancel. Tengo una pregunta, profesor. ¿Quién es? ¿Quién habla? Lisbeth. Lisbeth, diga Lisbeth. Mucho gusto, bienvenida. El valor que se establece sobre el porcentaje, o sea, el valor que se establece sobre la mercancía, ¿lo eligen ya o ya está establecido? No me quedo claro. ¿Cómo así, amor? Sí, cuando él pasa o cuando se va a exportar o algo así, el valor o sea, el porcentaje que se le va a poner sobre el valor de la mercancía, ¿ya está establecido o se elige conforme a la mercancía que...? Buena pregunta. Excelente pregunta, Lisbeth. No, ya está establecido. ¿Verdad? Ya está establecido en base a la política del gobierno, ¿verdad? Pero el arancel, como te dije, yo creo que se lo dije al principio, Lisbeth, al principio, que el arancel se aplica en aduana, ¿verdad? De acuerdo al tipo de mercancía. ¿Me explico? O sea, donde vas a hacer, si vos, por ejemplo, sos una joven que te gusta, que vas a querer trabajar en aduana, revisando, aplicando arancel, entonces te va a decir tu supervisor, mira, ese flete, ese container, ese producto que viene ahí, a ese me la vas a aplicar el 5%. ¿Por qué? Y ya te va a decir el por qué. Este trae tela poliéster, este es de algodón, esta es de lana. Entonces, ¿cuál es la más cara? Yo creo que la poliéster, yo creo, pues no sé, yo no soy especialista en tela. Pero ¿cuál es la más cara? Esa le vas a aplicar el arancel más grande, pues creo que hay arancel hasta de 20% en las telas. ¿Me explico? Entonces, ahí le vas a aplicar ese arancel. Pero es una política, el arancel es una política de comercio que está bajada desde el gobierno, ¿verdad? Ellos ya tienen una tarifa que se le va a aplicar a la mercancía, porque el comercio, como te dije, y ya lo hemos visto desde el principio, no es una práctica de ayer, es una práctica desde milenaria, pues. Entonces, pero en la actualidad ya los gobiernos tienen, por ejemplo, si vos sos la que trabaja en el MIFIC o en el Ministerio de Economía, pues ya tenés una tabla, una lista de lo que te va a llegar a tu país.
Y voy a decir, a este le vamos a aplicar este, a este le vamos a aplicar este y a este le vamos a aplicar este. Y ya se la mandas a aduana. Allá sí llega la mercancía o si tiene algún atraso, ¿no? Entonces va a depender qué tipo de estos aranceles les vas a aplicar. Por ejemplo, el ad valorem se le aplica a los automóviles, ¿sí o no? Porque es el que tiene más reales. Son los más pesados, son los que tienen mayor calidad, los automóviles. ¿Cuánto se le aplica? Bueno, un arancel del 10%. Profe, una pregunta. Sí, ¿quién habla, amor? Carrie, Ajá, Kerry. ¿qué acuerdo hay entre un país y otro cuando hay pérdida de productos en las inspecciones de las aduanas? Ah, bien, perfecto. Mira, los países asumen, como te dije hace poco, cuando le estaba explicando a Denison, de acuerdo al contrato que vos firmás, acordate que los países no tienen la intención de perder. Ojo, lo que estoy diciendo. Esto es totalmente interesante. Y cuando vos mandás una mercancía y ya entró a aduana, no tiene ninguna responsabilidad el que la mandó. Entonces vos le tenés que pagar lo que al que envió la mercancía. Si hace daño Pero adentro, se supone que todo esto ya está previsto en un contrato de que Así indica es. de que pasando la frontera ya no se hace cargo el que envió, sino el que lo recibe. Entonces, Así es. todo está previsto ya. Todo está previsto en un documento que vos firmás. Entonces, si la mercancía hace daño, por ejemplo, en este problema que hubo ahorita con Costa Rica, y hubieron mercancías dañadas, pero no asume, Costa Rica no asume ese daño. ¿Estamos claros? Entonces, la perdiste. Profesor, y entonces es muy importante recalcar algo, sobre todo en el comercio, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo una clase que nos daba en primer año, usted, que mencionábamos que, o sea, el comercio es súper, o sea, es muy factible, el comercio es súper importante. Y quiero marcar esto, quizás no sea muy importante, pero con la pregunta que hizo la Carrie, es muy importante mencionarlo porque igual, ok, el país ya pierde, ya no se hace responsable de la mercadería, pero por daños, por pérdida de productos, por pérdida de mercadería, también es importante remarcar que de ahí puede empezar muchos conflictos entre estados. Es correcto. Aún guerra, o sea, el comercio es muy importante, pero también es algo factible, es algo que es como una llamita encendida para ocasionar una guerra en conflicto entre países. Excelente, Denilson. Sí, es que el comercio ha sido factor de guerra también. Acordate los griegos peleaban por comercio, por el dominio del mar Mediterráneo. Así es, correcto. Entre las mismas polis se agarraban Esparta con Atenas y todo eso por el comercio. Alejandro Magno empezó a conquistar todo Asia y Oriente, pero por cuestiones de comercio y por la búsqueda y por el saqueo de mercancías. Entonces el comercio ha sido objeto de guerra también. Entonces lo que pasa es que no se prevé y se debe de prever en una cláusula específica en el contrato de que por cuestiones de pandemia, de epidemia, la mercancía debe ser devuelta o revisada o regresada y después mandarla, pues, etcétera. Se debe de formar eso, pero entonces a ellos no les conviene poner una cláusula donde van a perder. Es como que dijo Brian ahorita, todo está previsto. Si yo te pongo a vos una situación de que por un asunto de pandemia no se va a hacer efectivo el contrato, entonces no se hace efectivo el contrato. Por una cuestión de caso fortuito o de fuerza mayor, que esos términos en aspectos legales son bien engorrosos y te enredan y al fin y al cabo caes y te ensartás, como dicen en el buen nicaragüense, ¿verdad? Entonces, en eso deben de tener sumo cuidado las empresas, sobre todo cuando hablamos de productos tradicionales, las exportaciones de productos de consumo, por ejemplo, el pollo, la pitaya, el mango,
el aguacate, inclusive los frijoles, se pueden dañar, ¿me entendés? Al menos el frijol pues se puede curar, el frijol puede incluso pasar hasta 3 meses, 4 meses curado. Ese no tiene mucho clavo, ni el arroz, pues. Pero hay productos como la papaya, la sandía, la piña, esos productos, los huevos, ¿verdad? La carne. Son productos sensibles que se pueden dañar. Por eso yo te dije que las bondades que presentan en los tratados de libre comercio, pero eso estoy hablando de los tratados, no estoy hablando del comercio en sí, estoy hablando de los tratados de libre comercio. Que le dicen al país, bueno, en ese aspecto, pues no pagues, pues te voy a dar 5 o 10 años de gracia para que de aquí a ese año, pues ya no tengas que pagar arancel. Excelentes preguntas, muchachos. Me gusta eso que me estén preguntando. Muy buenas preguntas. Y ahí están los arancel mixtos, el compuesto. Están formados por una serie de... Una pregunta. Sí. Supongamos supongamos de que hay dos estados en conflicto, que terminó, o sea, pongámoslo así, Israel y Palestina, pero tienen un contrato de 5 años de gracia, pero solo han transcurrido 4 años, pero los conflictos se han exagerado más o se han puesto peores. ¿Puede romperse ese último año de gracia? ¿O Sí, tiene sí. que cumplirse esto? No, depende si el conflicto se pone, por ejemplo, si nos vemos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ahí que había que discutir nada. Se rompe. Si se da el conflicto entre las dos potencias, entre los dos países que están teniendo relación comercial, pues. Y si uno no quiere, o sea, si uno incumple con el contrato, pero el otro todavía quiere seguir con eso en pie, aunque estén en conflicto, ya claro, por conveniencia, porque a nadie le conviene que sus productos no sean exportados. Entonces, estos podrían ser sujetos de una posible demanda. Sí, pueden ser sujetos de una posible demanda. Así es, perfectamente. Excelente. Entonces ahí tenemos los efectos de un arancel de CIA sobre las exportaciones, sobre las importaciones, ¿verdad? Ahí está una pequeña gráfica. Producto nacional aumenta, las importaciones bajan, ¿verdad? La cantidad de demanda baja, el precio sube y la recaudación sube. Ahora vienen las barreras no arancelarias. Las barreras no arancelarias, que son básicamente, es decir, las barreras arancelarias y no arancelarias son restricciones al comercio, así en términos sencillos. Son restricciones al comercio. ¿Ves? Entonces, esas restricciones permítame. Esas restricciones son las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias. ¿Ya? ¿Cuál es la función de las barreras no arancelarias en el comercio? Que van a dificultar el flujo de mercancía, el flujo de productos entre los países. ¿Estamos claros? Van a dificultar ese flujo de mercancía, van a generar una ineficiencia del producto. Va a perder calidad el producto. Son las prohibiciones. ¿Cuáles son las barreras no arancelarias? Aquí se las clasifico en esta diapositiva. Prohibiciones, restricciones cuantitativas, los cupos, las restricciones voluntarias de exportación, barreras aquí voy a corregir eso, que
procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, medidas de normalización, reglamento de técnicos, normas, procedimiento de evaluación de la conformidad y dumping. El dumping es una barrera no arancelaria. ¿No? Claro. Entonces también son necesarias, son políticas de Estado. ¿Ah? Y esas son restricciones físicas, pues, en la cantidad de productos que pueden importarse durante un periodo específico. Las cuotas de importación es cuánto es lo que cuánto es lo que el país te pone para que vos vayas a importar. Te pone una cantidad fija y pero si vos querés importar más de lo que te está poniendo, entonces está fregado. Por eso es que se llama barrera no arancelaria. Por ejemplo, dicen, no, pela, mira, Unión Europea, te quiero mandar 1 millón de quintales de azúcar. Entonces, no, espérate, te dice la Unión Europea, me vas a mandar 300.000 quintales, no me vas a mandar 1 millón. Entonces, eso se llama cuotas de importación, pero es una barrera no arancelaria. ¿Estamos claros? Y así sucede con otros, pues si vos necesitas más producto, entonces no, te voy a mandar tanto. Necesito importar tantos kilos de carne. Entonces te dice el país, no, me vas a mandar tanto. Todo eso son cuotas. ¿Para qué son las cuotas de importación que se aplica por un determinado país? ¿Para qué? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Ya que ustedes me preguntaron, yo les pregunto a ustedes. Tal vez alguien me puede decir alguna idea ahí. A ver, Diana, a ver si me decís algo, Diana. ¿Cuál fue la pregunta, profesor? ¿Para qué son las cuotas de importación? ¿Por qué se hacen? ¿Por qué la ponen los países? Para cumplir con las necesidades de dicho país o para probar si ese país es capaz de cumplir con una cantidad en específico. Espérame. Cui. Llegó Priscila. ¿Vino Priscila a clase? Aquí está Priscila. Priscila. Sí, diga. ¿Dónde está Priscila? ¿Para qué una cuota de importación? ¿Qué piensa? Si no, pues, si dice que no la puede, pues no hay problema. O alguien ahí que me sea feliz el día de hoy. Yo más o Quedó menos mi sé, pero no respuesta. sé cómo explicarlo. Ajá, Denilson. Mira, yo creo que estas cuotas de importaciones no tienen aranceles, profesor. Sí. O sea, no tienen aranceles porque, ay, ¿cómo es que no sé? O sea, tengo la idea tengo la idea, pero no sé cómo explicarla. Sí. Es que es una restricción, por eso arancel es una cosa y restricción arancelaria es otra cosa. ¿Me entendés? Entonces, Sí. por ejemplo, si yo soy el país importador, si yo soy el país importador y te quiero mandar cantidades de productos, entonces, si yo soy el país A, Denison es el país B. Denison, yo te estoy exportando mercancía hacia tu país. Y vos me decís, vos sos el país B. El país B me dice, Denison, que es el presidente, bueno, X cosa. No, espérate. Ya te puse el ejemplo. Yo soy el país que mi fuerte como país agrario son los productos agrícolas. Te quiero mandar azúcar o te quiero mandar 1 millón de quintales de café. Entonces me decís, vos, no. Por ejemplo, si vos sos Brasil, ¿vos crees que Brasil te va a comprar 1 millón de quintales de café si son los mejores? O Colombia, bueno.
Son los mayores productores de café de América Latina. Entonces te dice que no. ¿Por qué? Porque vos vas a invadir la industria colombiana al mandar la cantidad. Entonces, la competencia, la demanda, si tu producto es mejor, el consumidor va a optar por el producto que llegó, no por el producto nacional. Entonces, es una manera de proteger también su industria, su economía. Sí, Claro. Y así de esa manera... Sería más que todo como lo necesario entonces, ¿verdad, profesor? O sea, no puedo comprar algo que yo exporto. O sea, no puedo importar algo que yo tengo para dar mucho al exterior. Algo así, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, si vos tenés una granja de gallinas, sos dueño y granja de gallinas polleras ahí y también tenés gallinas indias, ¿para qué vas a comprar pollo tip top en un súper? ¿Crees vos que es conveniente? De hecho, no. Si tenés gallina ahí cerca, ¿para qué lo vas a comprar? Si vos te querés comer una gallina de las que vos produciste, la comes, ¿no? Así es. Si tenés una granja que te produce huevos, ¿para qué vas a ir al mercado a comprar huevos? Así es. Por eso, igual, profesor, una cuota de importación es como, o sea, es una barrera no arancelaria o sea, que consiste en la restricción cuantitativa al comercio. O sea, es un límite de la exportaciones y de las importaciones, porque como hay que tener límite, o sea, porque yo no puedo importar muchos productos a países que tienen demasiado y tampoco puedo, no puedo ni importar mucho ni exportar mucho. Así es. Excelente, Denis. Vos lo vas a sacar por lógica, pero vas a entender ahí que hay algunos aspectos, pero tengan mucho cuidado, porque hay clases que vos tenés que tener mucha perspicacia para explicarlo, pues, pero hay clases que vos tenés, por ejemplo, teoría política, es cuestión de wiri wiri, como dice, pero aquí es muy, tenés que combinar las dos cosas, la lógica, los aspectos específicos que tienen que ver con números, con ambiente, cosas así, no es muy fácil que se diga, pues. Pero... Profesor, entonces, ¿verdad que en palabras sencillas es un límite que hay entre las importaciones y las exportaciones? Listo, ¿verdad? Es una restricción, claro, un límite. Límite significa de que no vas a permitir toda la entrada, puedes permitir una parte. Por eso se llama cuota. Lo que pasa es que la cuota no te está diciendo que no vas a entrar con tu producto, sino que vas a entrar, pero con lo poquito. Profesor, ¿Sí? Dígame. Sir Lisbeth, se podría decir que es como una medida comercial o sea, para que se haga compatible cuando entre a dicho país o cuando entre, una medida preventiva del gobierno, ¿verdad? Para no afectar de alguna manera su economía nacional. Su venta, sí, correcto. exacto. Así es. O sea, más que todo entonces por eso es que se hacen las importaciones basadas en cuotas y se establecen aranceles. Así es. Pero el arancel aduanero no tiene que ver con la cuota, ¿me explico? El arancel aduanero es en aduana, ese es exigido. Hasta la misma cuota. Hasta la misma cuota que lleva te dijo el Estado, ve, mira, mándame, yo no quiero 1 millón de quintales de azúcar, mándame 200,000. Esos 200,000 van a ser grabados en aduana. ¿Estamos claros? Esa es la diferencia entre un arancel aduanero y una cuota y una restricción o una barrera. Así es. ¿Estamos claros? O sea, ahí tienen que darle, muchachos, si ustedes tienen alguna duda, ustedes no dejen de escribirme, lo voy a dejar porque tengo un pendiente ya se me pasa el tiempo. Profesor, ¿el examen va a ser virtual o va a ser siempre por la plataforma, profe? No nos han mandado a decir, yo ya les mandé el calendario, pero no nos han mandado a decir cómo lo vamos a hacer. Ayer tuvimos una reunión virtual ahí con la dirección académica de la universidad, pero vamos a ver, ellos estuvieron explicando ahí, pero yo
como tenía ahí una cosita pendiente, no tuve mucho tiempo en la reunión. Yo voy a consultar y cualquier cosa te estén pendiente en los WhatsApp grupal, ¿verdad? Los WhatsApp grupal ahí para que Ok, profesor. se den cuenta qué es lo que está sucediendo o lo que lo va a suceder. Una vez más, ahí me disculpan los muchachos que no pudieron entrar, a mí me les transmiten, por favor, mis disculpas a los que no me pudieron entrar porque a mí me pide incluso que yo espere, yo soy el hospedador y después me dice que tengo que esperar que el hospedador abra la reunión, entonces yo lo que tengo que buscar es eliminar allí e irme por otro lado para darles chance a ustedes, porque yo soy el hospedador y desde aquí que el hospedador abra, no comienzo la reunión. Entonces tengo que hacerlo por otro lado. Así que voy a ver cómo voy a arreglar eso, pero ahí no, yo lo arreglo siempre. Así que muchachos, yo voy a ir terminando ahorita. Ahí está la tarea en la plataforma. Ya solo han mandado 3 muchachos la tarea. Acuérdense que yo estoy pendiente de esas tareas. Yo sé que no les pongo nota ahí. Eso ustedes lo están viendo cuando ven los estados. Pero sí, yo veo la tarea. Profesor, yo no he podido ver el video, profesor, para hacer esas 2 tareas, o sea, no me abren los videos. No sé si tiene algún link que pueda mandarlo que no entre de un solo por YouTube a los videos, porque no he podido entrar a esos videos, fíjese. Los de la videoconferencia. Búscalo en YouTube, salen a cómo sale ahí. Ajá, también. Puedes buscar en YouTube también. Eso lo bajé yo de YouTube. Voy a revisarlo, sí, voy a ver qué es lo que pasa. Lo que pasa es que yo lo incrusto. Tal vez eso, tal vez lo mando ya, tal vez lo subo directo ya para que ustedes lo abran, pero como lo mando incrustado, ustedes lo pueden buscar en YouTube, como está incrustado ahí en la plataforma. Pero ustedes busquen el link y lo bajan, no hay problema. Son 2 videos. Brian, si vos tenés el link, si vos tenés los links, tal vez me hace el favor de mandármelos, porfa. Así es, ayúdense. Búscalo a cómo sale, o sea, creo que es la fisiocracia y el otro es el mercantilismo. Así salen, solo ponerlo así, la fisiocracia y el mercantilismo. Okay. Y ahí sale. Okay, está Y bien, de esta clase también tienen 2 videos. Son chiquitos, de 5 minutos cada uno. Sería bueno que los bajen. Lo que pasa es que si ya suben ustedes, si entran a la plataforma, ya cuando el periodo caduco, me imagino que es ahí donde está el problema, que ya no les da permiso de abrir el video. Creo yo. Pienso yo eso. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber venido. Sí. A todos, muchas gracias. Cuídense, ¿verdad? No anden ahí en aglomeraciones porque ahí anda la pandemia en todo. Eviten estar en contacto con personas que no son hasta en la misma familia. Ahí estén con cuidado. Muchas gracias por haber venido. Que Dios los bendiga y adiós. Nos vemos en la próxima. Ok, gracias, bendiciones. Sí, en la próxima no voy a estar, yo siempre les dejo ahí un aviso de que no voy a poder, porque las videoconferencias tenemos que estarla dando cada 15 días, muchachos, no es cada semana. ¿Entienden? Entonces, pero a veces los temas requieren estar en contacto. Entonces, pero ahí voy a ver si es necesario. Ustedes me dicen, profesor, vuélvanos a dar una videoconferencia sobre este tema, ustedes me llaman, yo estoy para eso. Porque nos parece interesante y necesitamos entender más ese tema. ¿Me explico? Así que muchas gracias por haber estado conmigo aquí en este tiempo. Que Dios los bendiga. Cuídense. Adiós.